Hace unos años tuve la oportunidad de recorrer todo el estado de Michoacán y me encanta ese que dice Caminos de Michoacán. ¡Qué hermoso! Esto como preámbulo para presentarles al maestro historiador Pavel Ulianov Guzmán, o Ulianov, no sé, es Ulianov. Es purépecha, originario de la región del Lago de Pátzcuaro, historiador, egresado de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Nicolaita, coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, consejo autónomo que agrupa a autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias que caminan colectivamente en procesos de libre autodeterminación. Coordinador de la organización Comuna Purépecha, organización que conjunta esfuerzos de académicos de diversas universidades e instituciones educativas en Michoacán que promueven el conocimiento, la investigación y la difusión de la cultura purépecha. Coordinador del colectivo de abogados indígenas Huchari Huinapecua, Nuestra Fuerza, que difunde, promueve y defiende los derechos colectivos de diversas comunidades purépechas. Bienvenido, licenciado Pavel Ulianov. No lo veo por aquí. Saludos. Buenas tardes, bienvenido, adelante. Muchas gracias. Pues antes que todo, agradecer la invitación a la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas y agradecer a la Comisión de Cronistas de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias por su invitación. A mí me gustaría realizar una presentación, por si me pudieran, por favor, dar permiso. Sí, pero ahí está el ingeniero Treviño, por favor. Sí, ya lo tengo. Muy bien, ya se puede observar la pantalla, ¿verdad? Bien, quisiera platicar este tema también en general sobre la resignificación de la crónica indígena, pero sobre todo de la resignificación de la crónica del pueblo purépecha o de la crónica purépecha. Yo quiero compartirles esto en 4 vertientes o desarrollar 4 ideas. ¿Por qué es importante apoyar a la crónica indígena o tener cronistas de los pueblos originarios? Por 4 cuestiones. Primero, por historia. Segundo, porque es parte de los derechos colectivos, como ya comentaban. Tercero, porque es parte de la libre autodeterminación de los pueblos originarios. Y cuarto, porque es parte también del idioma o de las lenguas de las culturas originarias. Bien, en la época prehispánica, en Michoacán, pues existía una poderosa historia oral que estaba encabezada por el Petámuti, el que pronuncia la palabra. Este era un historiador, un cronista, un sacerdote mayor e impartidor de justicia. Él desarrollaba el arte verbal purépecha y tenía la función de guiar al pueblo purépecha por medio de la palabra. Tenía el derecho a narrar la historia, a difundir la religión, a administrar la justicia, era el juez supremo, y la impartía en 4 versiones, o a la 4ª vez había castigos desde amonestaciones hasta la pena capital. Y presidía los actos de Estado y los actos religiosos. Aquí hay una pequeña cita del libro de la relación de Michoacán, multicitado y que todo historiador o antropólogo consulta para la historia purépecha. Levantábase en pie aquel sacerdote mayor y tomaba su bordón o lanza y contábales allí
toda la historia de sus antepasados, cómo vinieron a esta provincia y las guerras que tuvieron, el servicio de sus dioses y duraba hasta la noche. No comían ni bebían, él ni ninguno de los que estaban en el patio. Este historiador, este cronista, de igual forma mandaba a cada pueblo, a cada comunidad, a historiadores y a cronistas, que a su vez narraban la historia de los jefes regionales y comunales y de la comunidad. Petamuti. Apaga el lado que estoy viendo, ¿Sí se escucha, verdad? Sí, sí me estoy escuchando, ¿verdad? Perdón. Por supuesto. Vamos Y a se pedir, escucha, por maestro, favor, pero a alguien, por favor, le pido que cierre su micrófono para que podamos seguir escuchando al maestro Pavel. Gracias. Adelante, Pavel. Muchas gracias. Petamuti, pues era un excelente orador y además tenía una gran capacidad de memoria, pues al estar todo el día explicando, exponiendo, difundiendo la historia, pues tenía una poderosa palabra y una poderosa memoria. No solamente él lo hacía, o también los sacerdotes menores en las comunidades, sino también el capitán general. El ejército prehispánico purépecha se organizaba por medio de barrios, y estos barrios eran comandados por un capitán general, y él también realizaba diversas arengas a los guerreros. Ambos tenían conocimiento de la historia. Entonces, tanto los oficiales religiosos, militares y locales conocían todos la historia y eran propios cronistas de sus comunidades. Incluso hay varios estudios donde se han abordado cómo desarrollaba Petamuti su discurso, y lo hacía en tres partes. Primero, por supuesto, la convocatoria, que era a quién iba destinado el discurso, generalmente a los linajes, al pueblo purépecha, a los jefes regionales, a los 4 puntos cardinales. La segunda parte, pues era el contenido, que se explicaba los fundamentos mitológicos, se explicaba la necesidad de unificación, la necesidad de la conservación de la memoria histórica, las virtudes que debía tener un gobernante, cómo debía tener la sociedad un orden, los valores, por ejemplo, era el servicio, que tenía que tener servicio comunitario, que tenía que ser discreto, que tenía que tener mucho trabajo, valentía y lealtad. Y por último, pues cerraban con las conclusiones, que las conclusiones pues era mantener la unidad del señorío purépecha y el orden político. Bien, entonces, si se quiere saber un poco más sobre este discurso, pues hay diversas fuentes. Hay una del maestro Moisés Franco, el discurso del Petamuti en la estructura de la lengua purépecha. También cabe la pena mencionar cómo incluso esta forma de oralidad que se puso en el libro de la relación de Michoacán, pues ha sido reconocida a nivel internacional. Leclésio, Premio Nobel de Literatura, catalogó a este libro de la relación de Michoacán como uno de los libros más bellos y conmovedores de la literatura universal, digno de ser comparado con la Ilíada, el poema de Gilgamesh, la Biblia, el Popol Vuh, el Chilam Balam, es decir, todos los grandes textos universales. Y nosotros sostenemos que esto pues es más que ser una obra de Jerónimo de Alcalá, a quien se le ha atribuido generalmente, es una obra colectiva. Fue dictada, fue nombrada por el Petamuti, por diversos sacerdotes, por diversos gobernantes, y fue incluso redactada por escribanos indígenas. Incluso varios de ellos participaron en el último lustro de la historia prehispánica purépecha.
Ahí se reflejan sus propios conceptos de tiempo y espacio, una gran riqueza de detalles de la vida cotidiana, su propia percepción del desarrollo histórico y, por supuesto, sus mitos fundacionales. Es la primera obra literaria de América. Lo cataloga Leclésio como el más largo discurso jamás pronunciado. Bien, entonces sostenemos que es necesario que los pueblos originarios mantengan su propia historia y sus propias crónicas, porque usualmente la historia oficial o los cronistas oficiales han tendido a disminuir el papel de sujeto histórico de los pueblos originarios. Algunos ejemplos: en la conquista española, usualmente se cree que los purépechas entregaron el poder, que el Cazón Sigüirecha entregó el poder de manera pacífica, y eso no es así. Hay diversas fuentes que demuestran que hubo más de 70 peninsulares abatidos en combate durante esta conquista, que se negaron al pago de impuestos, que hubo sublevaciones de muchas comunidades. De igual forma, en la colonia española poco se habla de las rebeliones de Pátzcuaro de 1766 o 1767, donde más de 200 pueblos se rebelaron en contra de la corona española, y surgió esta categoría, este concepto de muera el mal gobierno, que después retomó Miguel Hidalgo y que ahora lo utilizan mucho el ZLN o el CNI. En la independencia también poco se habla de que participaron en diversas vanguardias del movimiento. En la revolución hubo generales purépecha como Casimiro Leco, que defendió a la comunidad de Cherán y la meseta purépecha, o Juanse de la Cruz de Tarejero. De la defensa del territorio poco se habla de que los pueblos purépechas se defienden desde tiempos prehispánicos por medio de rondas comunales organizadas a través de barrios, y que continúan todavía defendiendo varios territorios. La historia oficial y generalmente no reconoce estos procesos. Por supuesto, también se pueden encontrar ejemplos en el reparto agrario, que así lo dice la historia oficial. Sin embargo, no fue un reparto agrario, fue una constante movilización de pueblos y comunidades originarias que presionaron al Estado mexicano para que se diera esta expropiación de haciendas. Entonces, hay diferentes versiones de un mismo hecho. Para los pueblos y comunidades originarias, por supuesto, tienen su propia versión. Por eso es importantísimo fomentar los cronistas de los pueblos originarios. Incluso hubo participación en movimientos socialistas, fueron dirigentes del movimiento de acción revolucionaria, participaron. Hubo intercambios, por ejemplo, con Lucio Cabañas, con Genaro Vázquez Rojas. Hubo un importante movimiento en este aspecto, y ya en los últimos 10 años, pues ha sido una batalla por la defensa de los recursos naturales, de los bosques y de los derechos colectivos, del presupuesto directo, de la autonomía, de la autodeterminación. Entonces, es importante fomentar la crónica de los pueblos originarios porque es parte de su historia, pero también es parte, como ya lo mencionaban, de sus derechos colectivos. Los pueblos originarios tienen derecho a mantener y crear sus propias instituciones y medios de educación, a tener sus propios planes y programas, no que los reconozca el Estado mexicano, sino que los pueblos y las comunidades originarias mantengan sus propias instituciones. Esto está perfectamente establecido en muchos tratados internacionales. Por ejemplo, ya también mencionaban, citaban el convenio 169 de la OIT. Ahí tan solo se establece, y cito, los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. Es decir, los pueblos originarios tienen derecho a mantener sus propios cronistas porque es un derecho colectivo. También nosotros sostenemos
que en los últimos 10 años en Michoacán se han dado fuertes movimientos por la autodeterminación, por la autonomía y por el autogobierno. Actualmente existen más de 12 consejos de gobierno comunal que le han arrebatado al Estado mexicano, y le han arrebatado porque no ha apoyado el gobierno federal, no ha apoyado el gobierno del Estado, se les ha ganado en tribunales, se les ha ganado en movilizaciones sociales. Y todos estos consejos de gobierno comunal también deben de tener como parte de su plan de desarrollo comunal el rescate de su historia, el rescate de sus raíces, de su idioma y de cosmovisión. Entonces nosotros entendemos y sabemos que en Michoacán y en diversas partes de México se van a seguir conformando consejos de gobierno comunal, con la ayuda o sin la ayuda de alguna reforma constitucional, porque estos ya están actualmente y pues fue a través de juicios para la protección de los derechos políticos electorales o a través de movilizaciones generales. Entonces, esto también lo entendemos que los cronistas deben de acompañar, deben de seguir ayudando a fortalecer la historia, las raíces, la cosmovisión, la cultura y acompañar estos procesos de autodeterminación. También comentar, ya también algunos de los compañeros que me antecedieron lo decían, es también importante por el idioma. Por ejemplo, el idioma purépecha, pues es un idioma muy diferente a otras lenguas de Mesoamérica. Le llaman un idioma aislado, no mantiene parientes lingüísticos y no se ha podido establecer ninguna relación de origen común con alguna de las lenguas que se hablaron o que se hablan en México. Entonces es muy importante porque hay palabras, conceptos, cosmovisiones que no se pueden traducir al castellano. Entonces es importantísimo fomentar a los propios cronistas en sus propias lenguas. Otro ejemplo es que se prioriza mucho el nosotros en lugar del yo. Usualmente en esta sociedad actual, pues es yo primero y después yo y en el tercer momento yo. Y en las comunidades se determina a partir de las asambleas generales. Se consensa a través de usos y costumbres. Y en el idioma también se prioriza el nosotros en lugar del yo. Otra característica que tiene es mucho que hablan por interrogantes. Los purépechas, cuando quieren negar algo, hablan a través de interrogantes. Y por supuesto su cultura también tiene muchas características diferentes a otros pueblos originarios. Por ejemplo, ellos lograron dominar perfectamente la aleación del cobre y el estaño. El sistema tributario purépecha, que mantenía 28 grupos ocupacionales, pues tenía representación directa en el señorío y su cosmovisión dividía el mundo en 4 direcciones y en 4 colores y por supuesto tienen una gran capacidad de resistencia y de lucha. En síntesis, para finalizar, por supuesto siempre va a haber diferentes visiones de la historia, tanto la externa como la interna. Un ejemplo, ahorita está muy de boga en la academia, muy de boga en la Facultad de Historia, en el Instituto de Investigaciones Históricas, en diversas instituciones de historia en Michoacán, que les ha dado por nombrar a los purépechas como Tarasco, y han desarrollado todo un discurso para tratar de legitimarlo. Pero en los pueblos y en las comunidades todos sabemos que somos purépecha, es decir, guerreros. Tarasco viene de yerno. Entonces, pues nosotros decimos, ¿por qué me estás diciendo yerno? ¿O por qué nos estás diciendo yerno si no tenemos ninguna relación familiar? ¿O qué nos estás proponiendo? ¿O qué tratas de decirnos? Entonces, es tan solo un ejemplo de cómo hay 2 visiones de un mismo problema. Y así puede haber muchísimos, incluso entre los propios purépecha. Por eso creemos que este es un esfuerzo importante, que este es un esfuerzo que se debe de tomar en cuenta a los pueblos y comunidades originarias, pero sobre todo a las decisiones que se toman en asambleas generales.
porque si no tomamos en cuenta a las decisiones de las autoridades tradicionales y a las asambleas, pues también nosotros estaremos violando derechos colectivos. Y me despido y termino diciendo que vemos con agrado, vemos que este es un esfuerzo que están haciendo muy importante, pero que para empezar, y eso es una propuesta y es algo, incluso hasta por provocación, si se quiere, pues para empezar se tenía que cambiar el nombre de la asociación, Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Pues en Michoacán hay 500 comunidades indígenas y ninguna es ciudad. Entonces tendría que ser Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades, Pueblos y Comunidades Originarias. Es solamente una ocurrencia, mas sin embargo es para que entiendan cómo nosotros vemos o observamos las cosas con otro enfoque diferente. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, doctor Pavel. Un placer escucharlo. Agradezco profundamente a nuestra amiga Ángeles Nazares, que fue el contacto para que usted estuviese aquí. Muchas gracias y guardamos unas preguntas para usted al término de los siguientes ponentes.